¿Cómo acompañar a una pareja que está en tratamiento de infertilidad? ¿Afecta la infertilidad la sexualidad en la pareja? ¿Se puede ser feliz sin hijos? Y en el podcast de hoy, el tabú de la infertilidad. ¿Y por qué es tabú? Pues, ¿o es tabú? ¿Es tabú esto? Es tabú porque a nadie le gusta hablar de infertilidad. Ay, yo como soy tan bocona y como siempre tuve problemas de infertilidad en mis 35 años de casada, realmente siempre hablamos con mi esposo abiertamente del asunto. Y lo empezamos a hablar el asunto cuando el ginecólogo nos dijo, ustedes no se preocupen, cuando estábamos recién casados, no se preocupen en 2 años porque lo normal para quedar embarazado una pareja después de la luna de miel es de 0 a 2 años y entonces podés quedar embarazada en ese tiempo. Entonces nosotros con mi esposo esos 2 años pasamos pensando felices nuestra vida recién iniciada porque en cualquier momento podíamos quedar embarazados y en ese momento fue que ya empezamos a hablar del asunto. O sea que ya a los 2 años ya te empieza a dar incertidumbre, podés empezar a tener esa culpabilidad o esa tristeza o hasta enojarte, o en muchas ocasiones puede haber como mucho aislamiento y mucha soledad. Y es tabú porque la gente piensa que, o creo que es por eso es que la gente cree que es tabú y que no habla de eso, porque cree que no le pasa a mucha gente, pero según los expertos, entre ellas la doctora Cristina López de Burgo, médico muy reconocida en España, dice que 1 de cada 6 parejas presentan dificultades para tener un hijo. Y la verdad que también no hablamos de infertilidad solamente de esa pareja que no puede tener ningún hijo, sino también de esas parejas que ya tuvieron algún hijo o hija y están buscando volver a quedarse embarazados y no pueden. Exacto, esa es la infertilidad secundaria, ¿verdad? O sea que, y la verdad que todos nosotros, si nos preguntamos, ¿conocemos a alguien que ha pasado por ese proceso de infertilidad? Todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, conozco a una pareja. Y es porque es algo realmente común. Y al final, quieras o no, yo creo que es tabú también porque de esas cosas que te generan, bueno, ya decía la Marisol, bastante incertidumbre y también como si es tu proyecto de vida y tú ves que tu proyecto de vida tiene un obstáculo que no se rompe, eso es importante decirlo, creo yo, ya tú nos podrás contar, Cali, no se rompe tu proyecto de vida, pero es un cambio. Y yo, por ejemplo, que estoy a esas puertas de casarme y que yo sí quisiera tener hijos pronto, que todo el mundo me dice que no, que porque voy a tener hijos pronto, espera que conozcas a tu marido, y como ya llevo conociendo 8 años ese hombre, y si me estoy casando con él es porque pues sí estoy segura que quiero tener hijos con él, pero bueno, pero es también ese proceso, creo yo, que tiene que ver muchísimo con la parte social también, ese tabú, con somos metiches. Sí, pero con la indiscreción. Es que somos metiches, pero al mismo tiempo no lo podemos hablar de frente, sino que lo hablamos como chambre. Y es bien yuca porque es precisamente eso, la infertilidad, las pérdidas también son más común de lo que uno cree. Y no se habla precisamente por eso de... Cuando hablas de una pérdida estás hablando de un aborto espontáneo, o sea, que estabas embarazada y el bebé no se pegó como dicen las abuelitas. Entonces perdiste el bebé. Y ese es el otro dolor terrible, pero la parte social es difícil. Y fíjate que habría que ponernos a platicar de cuáles son las creencias detrás de eso. Quizás una de las creencias que más dolor causa en una pareja que está tratando de tener hijos y no funciona es esa creencia que piensa que una persona que no tiene hijos o una pareja que no tiene hijos está incompleta y no puede ser feliz. Eso es grave porque también esa misma creencia se lleva a las parejas que tienen más de 3 niños. Ahora una familia numerosa comienza desde de 4 hijos en adelante, ya sea 7, 12, lo que sea, y que piensa que cómo es posible y por qué querés, qué valiente sos y cómo es posible, a qué horas tenés tiempo para ti. Que no tenés televisión, niña. Sí, eso es lo que dije. Bueno, sí, a mí me lo han dicho 70 veces. Sí, entonces hay una serie de creencias. ¿Y cuáles son en realidad la razón por la que uno se casa desde muchísimo tiempo atrás? Y normalmente los científicos y todas las ciencias humanistas señalan que tú haces el proyecto o alianza del matrimonio básicamente por 2 o 3 razones. Y una es
acompañamiento y darse amor para toda la vida. La ayuda mutua. La ayuda mutua para tener hijos y también para, en el caso de la gente que es creyente, como un camino extraordinario para poner en práctica tu misión única como ser humano dentro de una institución maravillosa que se llama el matrimonio y la familia. Entonces lo importante es con que estas creencias es que veamos que el matrimonio ya es familia, porque no es que cuando vienen los hijos entonces empieza la familia, no, la familia empieza con el matrimonio, sea que tenga la bendición de tener hijos o sea que tenga la bendición de no tener hijos. Y esto no es muy claro en la sociedad, porque a veces se piensa que realmente te casas solo para tener hijos. Entonces, por eso decía yo los 3 puntos. O que no es válido un matrimonio si no tiene hijos. Exacto, también. o que no hay manera de ser feliz si no tenés hijos. Y yo creo, la verdad, que la parte social en eso es lo que nos hace pensar todo ese montón, ese sarta de estupideces, la verdad, porque no le puedo decir de otra manera. Es el por qué te preguntan, ¿por qué tenés tantos hijos? ¿No te aburriste? O no ¿por qué no tenés hijos? ¿Vas a ser tan feliz? O ¿por qué sos tan egoísta que no tenés hijos? También. Entonces, creo que existen también esas concepciones sociales que... Qué bueno que nos autoevaluemos, ¿verdad? O sea, que pensemos realmente si hemos juzgado en algún momento a alguien, ya sea por tener una familia numerosa o por no tener familia o por solo tener un hijo. Cada familia, cada pareja vive su fertilidad o su infertilidad de forma distinta y tenemos que aprender a respetar, y eso como latinos nos cuesta mucho porque somos metiches. Y al final yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poco la prudencia, porque hay que dejar cosas claras, a ver, como verdades claras. Los hijos bienvenidos cuando vengan. Creo yo que aquí no estamos hablando de que un perro puede sustituir un hijo, eso creo que está sucediendo mucho y no es lo mismo. No es lo mismo una mascota que un hijo, eso sí, quizás ponerlo sobre la mesa, los puedes adorar igual. Yo tengo a mis hermanas literalmente que son mis pugs y mi chihuahua y son mis hermanas, pero yo soy la hija de mi mamá igual que mi hermano, ¿saben? Y de igual manera, un matrimonio sin hijos creo que puede ser un matrimonio igual de feliz. O sea, Cale, tú misma nos puedes contar tu historia. Y sin embargo es un duelo, también, ¿verdad? O sea, sin embargo, a ver, Kalena, contanos un poquito, porque seguro que la primer noticia de que las cosas no salen natural y que no puedes tener un hijo en el momento que lo decidiste, no se toma como un sorbete de limón, vea. Fíjate que ahorita que ustedes lo están planteando, quizás sí, y ahora que he pasado el duelo de la muerte de mi esposo, sí entiendo esta palabra del duelo, porque lo que sí es bueno es saber que cuando uno se casa, es parte del paquete que vas a tener hijos. O sea que sí, o sea, el combo de McDonald's es completo, ¿verdad? Entonces, sí, lo que pasa es que como el doctor nos dijo que no nos preocupara más que cuando hayan pasado los 2 años, y mi esposo y yo tenemos como la bendición de Dios que siempre vemos el vaso medio lleno, entonces lo que hicimos fue dedicarnos a ver lo importante, pero sí es un duelo en el sentido que ya no podés hacer las cosas como la mayoría de la gente, esperar, ¿verdad? Hacer las cosas como que siga el curso natural, sino que tenés que ir a buscar ayuda. Y dentro de esa ayuda hay muchísimas técnicas ahora maravillosas, pero hay unas que manipulan y otras que no. Nosotros con mi esposo lo hablamos mucho y eso lo sugiero yo, es que hablen bien claro sobre hasta dónde quieren llegar con los métodos de infertilidad, porque hay algunos que no tratan con respeto el proceso de quedarse embarazados de la persona humana. Estás hablando de cuando quedan, por ejemplo, óvulos fecundados, o sea, hijos tuyos congelados por algún lado. Y que inclusive te divorcias y esos niños quedan en pleito, ¿verdad? Esos niños congelados. Entonces, como que ese es un primer punto, que ustedes platiquen mucho sobre ese tema, para que quede bien claro, porque a veces uno tiene más ganas de probar más cosas que el otro. Entonces es muy importante, como en todo lo que trate de tener los esposos en su vida como un reto, eso es importante. Pero sí es importante que dentro de la plática haya mucho sentido del humor cuando hayan elegido qué métodos van a hacer, porque muchos de ellos son que se necesita tratarse como novios bien portados. Pero Cali, ¿cómo vas a tener buen humor? Porque la mayoría de parejas que pasan por esto
pasan un estrés súper elevado en el sentido de que tienen a la mamá diciendo, ¿y cuándo vas a tener un bebé? O tienen a la prima que acaba de quedar embarazada y entonces ven a aquella y te duele en el alma porque vos no pudiste. Y la otra, mi hermana también, y a la otra va por el 8º hijo. Entonces, contame cómo es eso del buen humor. Por eso el buen humor es una elección por ser agradecidos con las cosas buenas que tienes en la vida. Entonces, yo recomiendo muchísimo, en esos 35 años que estuve casada con mi esposo, siempre vimos el lado positivo de las cosas que tenía en vez de las cosas que no tenía. Y teníamos la posibilidad, en el caso de la infertilidad, de encontrar métodos que podíamos seguir para poder quedar embarazados. Pero siempre sabiendo que, en el caso nuestro, que íbamos a ocupar ese proceso para que nos uniera y no nos separara. Eso creo que es súper importante porque también, según los especialistas, nos dicen que hay mucho sentimiento de culpar y muchas veces es culpar al otro o culparme yo o quejarme. Parte de las creencias de que es que ella como tiene la culpa de que por ti es que no estamos, es que no tenemos hijos, es que él es el que está mal. Ajá. Y si tu pareja te lo recrimina de esa manera, imagínate qué horrible. ¿Qué haces? Entonces hay que hablarlo y hay que ir a cómo resolver problemas para personas que se aman, ¿verdad? Hay podcast de las desenredadas de cómo resolver problemas para personas que se aman, pero además hay una presión social muy fuerte para los hombres, o sea, aquellos comentarios de, y es que vos no sabes hacerlo, y entonces querés que te enseñe, o sea, aquellas cosas espantosas. No, gente así de verdad creo que aléjenla de su vida, o sea, si se está pensando ya, váyanse de ahí. Sí, hay que poner, pero también pero es tu hermano, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Pero no es de ignorar, porque fíjate que yo creo que una de las cosas que recomendaba la doctora, que me parece súper importante, es que no se confunda la masculinidad o la feminidad o la potencia sexual, que sean equivalentes, porque no son equivalentes a la infertilidad. O sea, no tiene nada que ver la masculinidad con la o sea, con ser macho, con ser hombre. No tiene nada que ver. Sí, con ser mejor o peor mujer también. Exactamente, sí, porque yo les quiero decir, cuando ya yo tenía 10 años, que no habíamos tenido hijos, yo veía en los ojos de la gente algo así como, ay, pobrecita, ¿cómo puede estar viva? Entonces yo dije, no, yo tengo que investigar esto, que yo no me siento menos mujer, pero quiero estudiar. Y justo fue eso, el evento primero global de Pekín, que fue que Naciones Unidas lo organizó como la primera conferencia mundial de la mujer. No sé qué año fue ese, 1992 creo que fue. Y entonces empecé a estudiar y a leer a feministas integrales, a feministas no radicales, sino a feministas como, pero que hundían sus raíces en multidisciplinas, entre ellas también la ciencia cristiana, y de verdad me pareció tan espectacular que yo podía ser madre espiritual de muchas personas, que no necesitaba, igual que las que adoptan, yo sea, podía, se puede dar frutos sin ser mamá. Exactamente. Y Cali, perdón por la indiscreción, pero ahorita que tú lo mencionaste, tú nunca pensaste en adoptar. Fíjate que siempre tuve clarísimo que adoptar era equivalente, de verdad, o quizá más, con la maternidad biológica, porque la mejor amiga de mi mamá era juez de familia. Entonces, habían niños que tenían que pasar una casa intermedia antes de ser adoptados. Entonces, como sabía que mi mamá era súper maternal, mamá gallina, le pidió el favor que si podía tener este bebé. Y mi hermanito chiquito acababa de nacer y tenía todo. Entonces le dijo, aquí va otro bebé y lo pones ahí a la par del... Y así fue. Estos dos niños, uno que mientras cuidábamos y el otro que era mi hermanito, y de verdad, y nos tocó estar presente cuando la pareja que fue elegida por la juez recibiera al bebé, porque llegaron a la casa de nosotros a recogerlo, y ver la felicidad de esos niños, de verdad para mí fue clarísimo. ¿Y qué le dicen las mamás a los niños que han sido adoptados? Tú naciste primero en mi corazón. Y no naciste de mi estómago, pero sí naciste primero en mi corazón, así que yo te elegí. Claro. Y los demás hermanitos que te vinieron a ti de mi estómago, me fueron dados. Entonces, de verdad que es súper especial. Y nosotros
nos planteamos también en algún momento con mi esposo, pero yo investigué también con mis amigas que habían adoptado, y una de las cosas que fue común fue decir que tenían un deseo obsesivo por tener un niño adoptado en la casa. Entonces esos son señales que Dios te pone o la vida te pone que por ahí vas también. Y a ti no te dio ese deseo. Y a mí en mi corazón y a mi esposo no nos dio eso, pero sí nos dio la posibilidad de tener 25 ahijados y mis sobrinas chiquitas que nacieron las vimos nacer al lado de la casa. Ajá. Nunca pensamos en tener gatitos y perritos, no porque no fueran maravillosos y de verdad que casi les falta solo hablar, sino que como tú, Adri, también nosotros teníamos bien claro que no es lo mismo para crecer como persona tener un perrito divino que solo le falta hablar, que tener un niño cuyo futuro hasta después de que muera está en manos tuyas. No, definitivamente es algo que te tiene que nacer. Sí. Y sí. La maternidad y la paternidad es algo espectacular, que nos lleva inclusive a sabernos que nuestra misión más importante en este mundo es ser buen hijo. Igual que, ¿por qué? Porque hijo, nunca puedes dejar de ser hijo. Puedes ser mamá de un adoptado, puedes trabajar en un lugar o en otro, divorciarte, pero de hijo o hija, jamás en la vida. O sea, es radical ser hijo. ¿Y cómo hubieras querido tú o cuál creen ustedes que pueden ser esas indicaciones para aquellas personas que queremos acompañar prudentemente, así como hablamos lo del duelo, pues acompañar prudentemente a esos amigos, esas parejas, esas familiares que están pasando por este proceso? Están haciendo esa pregunta, por favor, yo les quiero pedir. Mi mamá me preguntaba un día sí, el otro también, hijita, ¿cuándo vas a adoptar? Hijita, no quiero que te vayas a quedar sola. De verdad, no ayuda a las personas que a uno le pregunten, ya tenés 3 años. Por más que la querrás y digas, ajá, es que se le pregunto porque la quiero y tenemos confianza. Porque la quiero, exactamente, por favor no hagan eso. Es que o de sea, verdad hay que ponerse a pensar, pone estrés a la pareja. Exacto, o sea, la pareja ya lleva una mochila con piedras y lo que hay que hacer es ayudarle a quitar las piedras. Así, no a morderte los labios, sácate sangre, por favor, pero no hagas esa pregunta, de verdad. O la típica de relájate, es que quizás muy estresada estás y lo pensás tanto y por eso no podés. Y probablemente es cierto, sí, pero o la de no poder viajarte del mundo, yo estaría feliz si fuera vos, si puedes estar viajando. A ver, pero lo malo de esa frase es que siempre hay pros y contras de todas las situaciones, ¿verdad? Entonces eso nos tenemos que poner a pensar. O sea, así como hay ventajas maravillosas y cosas que uno disfruta muchísimo de tener hijos, así también hay cargas de que vienen de tener hijos, y no le vas a decir a una mamá, ay, qué barbaridad, cómo se te enferman tus hijos, ¿verdad? O sea, no. qué terrible. Esas cosas. De todo, o que porque tengo 5 hijos, que cómo se me ocurre tener 5 cesáreas, que para qué. Bueno, yo en algún momento yo llegué a decirle a mi pediatra, le digo, mira, si alguna vez sabes de unas niñas que estén para adopción, gemelas, yo las quiero. No te puedo creer. Ajá, y tengo 5 hijos, vean. 5 varones para los que no sepan. Pero esto fue cuando yo solo tenía 2 o 3, no me acuerdo. Pero yo siempre era como abierta a adopción. Claro, por el otro lado estaba la realidad de mi marido, ¿verdad? Que no estaba tan abierta a la idea. Pero por eso te digo, o sea, no puedes juzgar a nadie por lo que tiene en su corazón. Es que porque no lo podemos ver, o sea, es entendemos. Un lugar sagrado al que hay que acercarse de rodillas, y eso quiere decir respetar, por favor, de verdad. Y además, no, aunque las parejas no tengan hijos, por favor invítelos a los bautizos, a las piñatas, porque a veces la gente no invita a las parejas que no tienen hijos, porque para que no se sientan mal, para que no se sientan mal. Tírenlo. No besen, o sea, no es de que alguien, puede ser que una persona no vaya a las piñatas de los bautizos porque le duele, pero eso ya es opción, es su decisión. Pero ningunear a las parejas que no tenemos hijos, por favor no vayan a hacer eso. Bueno, estamos aprendiendo y nos tenemos que ir preparando. O sea, ahora hay tantas técnicas, puede ser de que sea algo temporal y que pueda superarse esa infertilidad, pero ¿qué pasa si no se supera y si definitivamente es algo que va a ser así para siempre? Cale, ¿fuiste feliz?
Yo les quiero decir que fui absolutamente feliz, pero feliz, no les puedo explicar. Mi mamá cuando me decía un día sí, el otro también, que por qué no adoptaba, entonces yo opté por decirle, y claro, ella me decía, es que cuando seas viejita, ¿quién te va a cuidar cuando yo no esté? Óigame, yo les quiero decir una cosa, si uno puesto a imaginarse los escenarios más horribles del futuro, no salen, y no solo con lo de los hijos, sino qué va a pasar con este país, si mi hijo se va para college, si va a caer en drogas, o sea, y imaginarse tóxicamente el futuro. Y hacer como un pequeño paréntesis, porque los hijos no son un instrumento, herramienta para dejar de sentirse solos. No te van a quitar, no son un clavo que tapa un agujero, ni mucho menos. ¿Y qué dirías si alguien te dice que tú tenías derecho a tener hijos, que era un derecho tuyo? ¿Qué es la creencia detrás de eso? Uh-huh. Que es que igual que el perrito y el gatito, uh-huh, es una propiedad y un derecho. Entonces, por lo tanto, es bien sano que nosotros, cuando tengamos el deseo de tener hijos, sepamos que el hijo es un regalo. Es un regalo que podés tenerlo o no tenerlo. No es un derecho. Y eso te quita ansiedad, te quita muchísimas cosas en la vida, porque no existe un derecho a tener un hijo. Y si alguien te dice que es un castigo no tener hijos, es la misma creencia que no te deja crecer, que la de que es un derecho. Porque entonces si tú crees que tienes derecho, es como la gente que puede decir, es que yo tengo derecho a tener lo que mi vecino tiene, entonces por lo tanto me lo voy a robar. Me lo puedo robar, o le puedo apachar las llantas al nuevo carro. O sea, es poco sano, igual que pensar que es un castigo, porque además no es un castigo. Había este santo maravilloso, este hombre de Dios, que decía que te puede Dios bendecir de dos formas: o enviándote hijos. Y para las parejas que no tienen hijos, nos decía, es también una bendición. ¿Por qué? Porque tiene otros planes para ti. O sea, la vida, el universo, si no eres creyente, tiene algo para ti. Aparte que la persona tenga o no tenga hijos, tiene un lugar en este mundo, tiene una misión en este mundo que nadie más la puede llenar. Solo tú podés llenar tu misión, nadie la puede llenar por ti. Y eso está increíble, porque da bastante sentido y motivación para estar en este mundo, porque desde que estás en la panza de tu mamá, literalmente cada uno de nosotros es hijo. Puede que cada uno de nosotros no sea padre, pero cada uno de nosotros sí es hijo. Y esa misión inherente a nuestra existencia no es exclusivamente, no está atada a que suceda algo, una preconcepción social, ni mucho menos. Si es parte de nuestra misión ser papá, ser mamá, pues bienvenido sea. Pero a mí la Cale me encanta, porque me dice que yo siempre he visto el vaso medio lleno, yo nunca lo vi medio vacío. Entonces sin embargo vemos otros que solo vemos la hoja blanca con el punto negro. Entonces solo vemos el punto negro, no vemos la hoja blanca donde podemos dibujar todo lo demás, algo divino. Que no quita que el dolor sea existente, o que sea menos, o que se invalide, ni mucho menos. O sea, es un duelo. Exactamente. Hay un duelo si hay infertilidad. También hay tratamientos que van respetando la dignidad humana, que la pareja puede elegir seguirlos o no seguirlos, pero lo importante de saber es que hay luz al final del túnel. Y que ¿Con o sin hijos? Con o sin hijos, tú podés ser feliz, aunque hayas deseado con toda tu alma tener esos hijos biológicos, pero tú vas a ir encontrando tu camino. Tienes que tener esa paz de saber que vas a ir encontrando tu camino, y que tu camino no es igual a ninguno del de la par. Sí. Es tu camino con tu esposo, con tu esposa, y nadie más. Así es, y de verdad que es la relación que se va creando, porque tú has decidido que podés o no tener hijos, pero sí querés ser feliz, que entonces va haciendo una relación que se va construyendo
cada vez más profundo y con mayor intimidad. Entonces hay que volcarse a tener más ternura, a hacer hobbies juntos, a descubrir como cosas que pues se pueden realizar como tareas diferentes, como crecer en aspectos que antes no se crecían. O sea, todo en la vida es sacarle provecho. Si tuve limones, hago limonada. Con esto y con todos los demás temas en la vida. Y con esto pues cerramos nuestro podcast y muchas gracias por seguirnos en Instagram, por escribirnos sus mensajes, los leemos todos, pensamos en ustedes, en cada podcast como si le estuviéramos hablando a cada uno de los que nos mandan mensajitos. Por favor, háganlo, que nos da muchísima motivación para seguir. Muchas gracias por todos sus mensajes.